Políticamente incorrectos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Políticamente Incorrecto, traído a ustedes por cortesía de Agenda MX, este portal de análisis político-social dirigido por mi amigo que siempre me hace compañía en estas emisiones, el señor Tomás González Corro. Tomasito, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, mi estimado Néstor el Tugu Olivares? Aquí andamos, ya sabes, dando la batalla políticamente incorrecto, como siempre, y más en estos tiempos de campaña. Tomás, ya empezó nuestro Disneylandia, para nosotros que nos dedicamos a checar estas cuestiones del análisis, pero verborrea que echamos y terapia ocupacional que tenemos aquí para... O calculistas políticos, decía un amigo. Calculistas políticos, me agrada mucho el término. Tomás, ya empezaron las campañas, formalmente las campañas, y me decías que es importante en lo que va de campaña y según lo que hemos visto y según nuestra experiencia profesional, ¿cómo ha sido la dinámica o cómo se vislumbra la dinámica comunicacional de pues, los candidatos a la presidencia de la República? Obviamente es lo que más tocamos nosotros, este ámbito federal. Y pues vamos a empezar a darle a esto, pero antes de entrarle al tema, ¿por qué es importante, Tomás, en estos tiempos checar mucho estas estrategias de comunicación? Pues mira, porque simple y sencillamente, si hemos venido diciendo, mi estimado Néstor, de que hay un aparato de Estado que le está haciendo la chamba, la talacha a la candidata oficial, pues por supuesto que la oposición tiene que olvidarse que están en el gobierno porque no lo están y que tienen que, como en términos futbolísticos, tienen que proponer el partido, es decir, tienen que ir a la ofensiva. Y para esto tienes que estar viendo qué es lo que están haciendo los otros y qué es lo que vas a hacer tú para atacar y contraatacar. Es un juego de llaves y contrallaves, si nos repetimos también ahora a la lucha libre. Entonces, ¿por qué es importante la estrategia? Porque el voluntarismo político no basta, Néstor. Hemos dicho aquí la irrupción de Xóchitl, que todo muy bien y que empezó a emocionar a la gente. Perfecto. Pero esa emoción no basta para poder disputarle el poder a una maquinaria electoral tan poderosa como la que ha venido creando y sosteniendo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ahí es donde entra el reto estratégico desde el mensaje, el discurso, la imagen, la comunicación, la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí es donde la oposición político-partidista y la oposición social debe de estar afinando baterías. Llevamos apenas 2 semanas prácticamente de estas campañas y vemos cosas interesantes, pero creo que no suficientes por parte de la oposición. Y Claudia Sheinbaum dice, pues ella con lo que está haciendo le basta y sobra, ¿no? Simplemente replicar lo que dice el presidente o lo que venía diciendo el presidente de las mañaneras. Así es, Tomás. Bueno, nuevos tiempos implican nuevos estilos de comunicación y como tú ya llevas más tiempo recorriendo este plano terrenal que un servidor, es importante checar que las formas, Tomás, antes las maneras en las que se comunicaba políticamente pues eran totalmente distintas, diametralmente distintas, hasta también las cuestiones del fondo, ¿no? La manera de expresar todo esto. Antes se cuidaban las formas y se tiraban indirectas finas. Digamos que antes, vamos a decirlo así, ya sabemos que son unos ratas y todo esto, pero existía esto que llaman como que caballeros de la política, ¿no? Eran profesionales de la política, por así decirlo, y había maneras de hablar en los discursos, la redacción de los comunicados, y esto es relativamente, pues bueno, no relativamente, es diametralmente un cambio muy sustancial a la manera en la que está haciendo ahorita. ¿O qué recuerdas tú de cómo era antes la comunicación política? Pues mira, básicamente cuando el PRI era todopoderoso, cuando nadie le podía disputar prácticamente el poder, porque tenían controlado todas las gubernaturas, tenían controlado los órganos electorales, tenían todo controlado, entonces prácticamente era un ejercicio, llamémosle así, Néstor, de trámite para cumplir el procedimiento jurídico, hacer una campaña y de esa manera legitimar el, entre comillas, triunfo electoral del PRI. ¿En qué momento esto empezó a cambiar, a modificarse? Pues en 1988, justamente en 1988, donde ya no solamente era el PRI el que hacía campaña para competir, sino ya empezó desde la oposición el PAN con Maquillo por un lado y por el otro con Cuauhtémoc Cárdenas. Pero nada más para redondear la parte de ¿por qué el PRI no se preocupaba tanto por hacer un diseño comunicacional de campaña interesante, atractivo? Recordemos 1976, Néstor. José López Portillo hizo campaña solo, siendo el único candidato a la presidencia de la República registrado. El PAN no se puso de acuerdo, no tuvieron candidato
Y José López Portillo recorrió todo el país como si tuviera una gran competencia cuando él era el único registrado. O sea, con que hubiera ido a votar a su mamá, con eso hubiera sido suficiente. Entonces, de eso nos habla claramente del control político electoral que tenía el PRI y que por lo tanto el esfuerzo comunicacional se exigía en lo más mínimo, ¿no? Pero en el caso de Maquillo, por ejemplo, que era un personaje muy disruptivo de los llamados bárbaros del norte del PAN, empresario, él sí, incluso aquí en Jalapa, llegó a decir, frente al Palacio de Gobierno, aquí enfrente está gobernando uno de los asesinos, era el gobernador Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Era en la campaña, en la competencia contra Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y en ese entonces Fernando Gutiérrez Barrios era el gobernador del estado de Veracruz. Entonces ya empezaron a notarse ahí ciertos elementos disruptivos de comunicación que empezó a atrapar la atención. Claro, Maquillo quedó en tercer lugar, pero... Sí. No, yo no recuerdo también no recuerdo el nombre, Tomás, tú me vas a aclarar porque me vuelan nombres en la mente, pero también hubo, creo que fue Porfirio Muñoz Ledo, el primer legislador que le dio réplica a un informe de gobierno. ¿O estoy mal? Sí, a ver, él interpeló el informe de gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Fue el primero en la historia de este país porque fue electo senador en 1988 y él solito, prácticamente sin oposición en esa bancada, en el Senado, fue el que interpeló. ¿Qué significa interpelar? Interrumpió el último informe de gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, rompiendo todo lo que era la ceremonia presidencial del informe. Eran ceremonias muy acartonadas, Néstor, en donde paseteaba el presidente de la República en carro descapotado y el confeti y toda la calle y todo lo demás. Pero él se atrevió, él fue el que rompió justamente esa ceremonia que era el día del presidente. Te digo porque a razón de lo que decías de Maquillo, pues este tipo de cosas, y como tú dices, había una hegemonía comunicativa también por parte del gobierno y pues el PRI, que estaba atrás del gobierno, el PRI hegemónico, y cómo empezaron a surgir estos atisbos de irreverencia que tú dices, de ir en contra así del sistema propiamente, y demostrarle a la gente, porque eso es lo importante, ¿no? Demostrarle que se puede alzar la voz o ser disruptivo o poder, lo que digo, manifestarte en contra del poder. Es muy importante lo que hay que mencionar. Pero también, Tomás, es importante mencionar que los tiempos, cómo se manejaban los medios en ese tiempo, cómo se accedía yo no tengo conocimiento de eso, cómo se accedía antes a poder publicar, por ejemplo, en un medio de comunicación. Antes de la reforma, ¿cómo le podías hacer para poder tener algún espacio en televisión? Pagando convenios, eran carísimos, por supuesto, prácticamente el único que podía pagarlos eran los candidatos del PRI, porque era el gobierno, ¿no? Recordemos también que veníamos de una prensa muy controlada al grado tal que en algún momento de la historia el gobierno mexicano era el único que le podía vender papel periódico a los periódicos, válgase la redundancia, a través de la empresa Pipsa. Era el que le daba el papel a los periódicos. Es decir, si un periódico se pasaba de lanza criticando, simplemente, no llegó el papel, hoy no hay papel, curiosamente, ¿no? Entonces, era solamente a través de la compra de espacios y a pesar de eso, muchas veces ni siquiera los medios le vendían a la oposición para evitar perder los convenios con el gobierno. Exactamente, y a partir del 88 es cuando viene toda esta revolución electoral, que estamos diciendo el surgimiento del IFE, en aquel tiempo el Instituto Federal Electoral, que es el antecesor del INE, ya como órgano autónomo, ¿no? Pero todo viene desde ese tiempo, hasta que llegamos a la figura que para mí es la que implantó el elemento del marketing político en México, que es, aunque muchos lo critiquen, pero es la verdad, se le reconoce y hasta hay estudios de esto, a Vicente Fox Quesada. Claro. Que antes como diputado, hablando de acciones disruptivas, hubo un momento, también un informe, debió haber sido es de Carlos Salinas. De Carlos Salinas, en donde se pone unas orejas de burro. Porque Carlos Salinas de Gortari, el orejón, entonces se puso unas orejotas
Y esa fotografía le dio la vuelta al mundo justamente en esas acciones disruptivas de darse a conocer, de hacer presencia, de hacer ruido finalmente y decir, me vas a madrear, pero no te vas a ir limpio. Pero te digo, es a Vicente Fox a quien se le atribuye la llegada del marketing político per se, usando elementos que lo identificaban o elementos diferenciadores de los otros productos, como la etiqueta de Coca-Cola, que es roja, que él trabajó, por cierto, en Coca-Cola. Director latinoamericano de Coca-Cola. Por una parte, la Coca-Cola la identificas porque es roja, la Pepsi-Cola es azul, la Coca-Cola tiene un aura familiar, Pepsi-Cola tiene un aura juvenil, más dinámica, ¿no? Entonces aquí un poquito para sentar las bases de la diferenciación de producto, que es lo que vino a hacer Vicente Fox, partido con él por estos elementos populacheros, yo quisiera decirles así, más no populistas, y fue lo que dio el banderazo de salida a la mercadotecnia política en México. Así es, y además fue el primero que empezó a aplicar, con esto que estás diciendo, la segmentación de los mensajes. Tenía un tipo de discurso para los jóvenes, un tipo de discurso para las mujeres, el viejerío, como él le llamaba, ¿no? Que en ese entonces pues no era tan políticamente incorrectos como ahora, ¿no? Hoy lo dices y pues, te funean en redes sociales, como se dice coloquialmente, pero efectivamente, y además le agregó esas frases o esas conceptos de las tepocatas, víboras prietas, que las vamos a sacar de los pinos. Obviamente se refería al PRI. Y ahí él logró identificar claramente, bueno, más bien los mercadólogos lograron identificar plenamente el momento político-social de la gente que ya estaba hasta el gorro del PRI. Ojo, Cuauhtémoc Cárdenas, porque esto fue en el año 2000, Cuauhtémoc Cárdenas venía de haber sido candidato previamente, en el 94. Había perdido también. Entonces se decía que a Cuauhtémoc Cárdenas ya le tocaba y que era el que iba a terminar por cosechar que el PRI se estuviera tambaleando. Pero no fue así. Y hay un momento clave justamente en el tema de marketing, Néstor, que es una reunión que tuvieron La Bastida, Cuauhtémoc Cárdenas y Vicente Fox para ver y ponerse de acuerdo para hacer el primer gran debate a nivel nacional. Y en ese debate en ese tema no se pusieron de acuerdo, y hay una escena donde están los tres hablando de que vamos a seguir platicando, y Vicente Fox se amachinó y dice, no, que el debate sea hoy, ahorita, sí, claro. hoy. Y eso fue un día martes, Néstor. Y eso, desde la tradición política y el análisis político, el martes negro de Vicente Fox. Le fue muy mal, se mostró como un tipo necio, que un tipo que es incapaz de dialogar. Y los marketeros, los especialistas de marketing, le dieron la vuelta y empezaron a usar el hoy como el lema de campaña de Vicente Fox. Cambiemos al país hoy. ¿Cuándo quieres el cambio? Hoy. ¿Cuándo quieres seguridad? Hoy. ¿Cuándo quieres empleo? Hoy. Ahí están esos dos elementos, ¿no? Ese elemento que estás marcando sobre mecanismos ya diferenciadores de mercadotecnia aplicados ya a la política. Y lo que te digo, esa cuestión como de caballeros y caballeros que existía en la política, te estás diciendo que estaban los tres candidatos sentados, cosa que hoy no se ha visto y no creo que se vea, debido a la polarización en el ambiente que se vive en la campaña de este momento, que se ha intentado juntar a los candidatos en eventos y pues nomás no se da. La oficial es la que no se deja. Exactamente. Pero ahora ha cambiado mucho la cosa, Tomás. Ahora hubo esta reforma en que ya prácticamente se le expropió tiempo aire a los medios, a los convencionales como la radio y la televisión, y se le asigna ya de manera gratuita tiempo a los candidatos para sus mensajes. Son miles de spots, miles de mensajes en radio, en televisión, ya de ley que se les tiene que otorgar, que fue una pasadez de lanza, hay que decirlo así, de parte de los legisladores y de los partidos políticos. Pero de todos modos era para que tú accedieras a estos medios, a los espacios que tuvieran los medios de comunicación, que eran radio y televisión, los medios convencionales, como normalmente se le llama. Pero redes sociales, Tomás, llegaron las benditas redes sociales. Y pues todo cambió, porque ahora resulta que tú ya no necesitas propiamente ir a una estación de radio a dar un mensaje en formato auditivo, o no tienes que ir a un estudio de televisión de la televisora tal para que o te entrevisten ahí,
O dos, también contrate los servicios de producción de esa televisora para que ellos como productora te hagan tus spots y tus mensajes como antes era. O rentar equipo de cine, que era carísimo, elevaba los costos, y para poder tener tus materiales propagandísticos, ¿no? Las redes sociales han hecho esta cuestión de, como siempre he dicho, la democratización de los medios, en donde ahora cada uno de nosotros, cada persona, puede ser un generador de contenido. Cada quien puede producir sus cosas. Ya existen herramientas y existen nuevos formatos como el video por internet, que no, me digo por internet porque no solamente se queda en las plataformas conocidas como YouTube o un video en Facebook, sino que ya también esa pieza audiovisual flota en mensajería instantánea como WhatsApp. Y pues es este tema, ¿no? Que ya cada quien puede hacerlo. Y para esto, digo, ya no tienes que estar amarrado a los tiempos. Lo grabas tal vez hasta ahora con un teléfono celular y lo puedes sacar en el momento que tú quieras, lo cual ha facilitado mucho la inmediatez de la comunicación en este aspecto. Y otra cosa que ha dado pie lo de las redes sociales es la oficialización de mensajes en cualquier plataforma. Antes, ¿te acuerdas que y todavía lo siguen haciendo algunas instituciones o algunos sindicatos, por más que yo recuerde, que dicen posicionamiento oficial y redactan un documento y se lo pasan a un periódico? Uh-huh. Aquí está, publicamos en el periódico tal nuestro posicionamiento oficial. Y si era en el periódico, valía. O sea, es que salió en el periódico. Pero ahora un tweet, simple tweet es suficiente. Por ejemplo, pongo un ejemplo rápido, X. Precisamente en la plataforma X, pon tú que Claudia Sheinbaum diga una sentencia, diga una cosa, ¿no? Suficiente con que Xóchitl Gálvez o Álvarez Maínez respondan a ese tweet poniendo no estoy de acuerdo. Con esas 3 palabras, no estoy de acuerdo, es un posicionamiento oficial a decir, bueno, dice Claudia Sheinbaum que ella va a mantener al ejército en la calle. No estoy de acuerdo. Dice Xóchitl Gálvez que ella no está de acuerdo, por ende, ¿entiendes? Ella va a regresar al ejército de los cuarteles. O sea, es el entendimiento que está de una manera pues, oficial y tácita, ¿no? Tal cual. A ver, nada más quiero regresarme tantito con el tema de los tiempos de los medios tradicionales. A ver, esa reforma se dio a propósito de la elección del año 2006, en donde López Obrador fue candidato a la presidencia de la República, en donde dice mentirosa y mañosamente que le robaron la presidencia. No es así, él perdió. Pero bueno, lo que sí hubo en ese entonces fue una campaña pagada por los grupos o ciertos grupos empresariales. Esta campaña que se llamaba Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. A la postre nos hemos dado cuenta que así es. Pero bueno, en ese momento no estaba legislado, no estaba regulado, y como podías comprar tiempo aire en los medios de comunicación de radio y televisión, pues los empresarios lo hicieron. A partir de ahí se dijo que esa fue una injerencia que por parte de los grupos corporativos que no debía ser, y entonces se entró a la regulación. ¿Qué pasó? Justamente lo que dijiste, los tiempos aires del Estado mexicano, del gobierno mexicano, que por ley le daban o le dan los medios de comunicación para comunicados, Néstor, para campañas de vacunación, que hoy ya no hay, para temas de anuncios de va a haber un ciclón, un huracán, tiempo aéreo del gobierno del estado, ahí podrías estar anunciando cuidado, alerta máxima, bla, bla, bla. Bueno, ese tiempo aéreo en campaña se le empezó a dotar a los partidos políticos para que desde ahí se dieran sus mensajes y ya no tuvieran que pagar. Obviamente los medios de comunicación se encabronaron porque era un gran lanón lo que recibían por concepto de campañas. Ya después hemos visto que siempre hay maneras de que por abajo de la mesa se pueda financiar lo que es una entrevista a manera de infomercial, llamémosla así, ¿no? Pero efectivamente, Néstor, a partir de esa reforma empezó de manera acelerada a transformarse las formas de comunicarse, o más bien los canales de comunicación. La irrupción de las redes sociales, Néstor, tú y yo nos conocimos 2010, si no mal recuerdo, y en ese periodo, justamente la primer campaña electoral provocada el triunfo por la vía de las redes sociales fue la de Barack Obama, que era un gran debate en ese momento.
Barack Obama, cómo que ganó por la vía de las redes sociales. Y desde entonces, para la fecha, esto ha cambiado muchísimo. Pero efectivamente las redes sociales se han transformado de manera tal que esa inmediatez, esa capacidad de inmediatez, hace que puedas responder casi en tiempo real. Pongo un ejemplo reciente. Marcelo Ebrard retoma un video de Xóchitl Gálvez diciendo que Claudia Sheinbaum era la mejor preparada y capacitada para gobernar en ese entonces el gobierno de la Ciudad de México. Y le puso Marcelo Ebrard a Xóchitl Gálvez: tienes razón, Xóchitl, una cosa así. Y le revira a Xóchitl Gálvez modificando una rueda de prensa que dio Marcelo Ebrard, en donde denuncia justamente el uso de los recursos oficiales por parte de Claudia Sheinbaum en la campaña interna de Morena, en donde Marcelo Ebrard empieza a hacer una serie de denuncias y le dice a Xóchitl Gálvez: efectivamente, así ha sido, Marcelo, pero fue en horas. Es lo que estamos hablando de la inmediatez que se tiene ya para la réplica, la comunicación que es ya más rápida, inmediata y precisa. No necesitas esperar a grabar un spot para que lo pases a la televisora. O irte a un estudio, lo que te digo, moverte, trasladarte. Se tiene los elementos, ya tienes las herramientas y lo puedes hacer en la sala de tu casa, como se ha hecho. Claro. Pero otra cosa también, ya para ir cerrando esta base de lo que queremos abordar bien a fondo, es que en esos principios de las redes sociales, cuando dices que nos conocimos y veíamos cómo funcionaban, simplemente trasladaban las comunicaciones que tenían los medios tradicionales y los montaban como si fuera un tablero de avisos en las redes sociales. O sea, el mismo spot va por aquí. Y el mismo anuncio va por aquí, el mismo cartel que ponías en la calle lo ponían en redes sociales. El comunicadote así de... Sí, o sea, solamente lo replicaban, ¿no? Sin embargo, ya la misma dinámica de las redes ha hecho que las redes sociales se hayan convertido en un formato en sí mismas. Claro. Ya tenemos la cuestión de hay maneras de comunicarse en TikTok, hay maneras para comunicarse en Twitter, hay maneras de comunicarse para Facebook, YouTube. O sea, ya cada una no es esta cuestión de que pues todo, como salga todo igualito lo aumentamos, sino que hay diferenciadores de segmentación de audiencia. Segmentaciones de audiencia, exactamente. Y bueno, pero vamos a entrarle ya ahora sí a lo sabroso del asunto. Venga. Pese a que, bueno, tenemos que lidiar con pues un candidato colado en esta fiesta que es de dos mujeres, pues Movimiento Ciudadano tiene este hombre que es Jorge Álvarez Maínez, que ahora ya es conocido solamente como Maínez. Le acortaron, como elemento de marketing, le acortaron su apellido, lo dejaron huérfano de padre al parecer. Y pues nosotros conocemos o hemos analizado el trabajo de Movimiento Ciudadano y podemos decir, hasta donde yo me acuerdo, que era el mejor marketing de política en México. Sí, muy sin innovador, totalmente moderno, cosa que a mi parecer, no sé cómo estás viendo, te lo planteo en este momento, el estilo ya ha sido copiado. Sí, claro. Sentaron las bases y ahora prácticamente ese estilo de edición de video dinámico, con elementos de color, todo esto, con ritmos, con música muy específica, que prácticamente lo hacen todos, o lo pueden hacer todos, depende del gusto del editor al que contraten. Pero ya son formatos que ya no son originales. Digamos que ya no hay originalidad en ese formato, pero se le reconoce a Movimiento Ciudadano que sentó las bases para hacerlo, basado mucho en cosas que antes muchos despreciaban o hacían menos, como pues, la importancia del diseño gráfico, del jingle, de la fotografía, y cosas que recomendamos mucho a los chicos de alguna carrera de ciencias de la comunicación o allegada a que le metan empeño a esto, porque pues hay mucho futuro en esta cuestión, ¿no? Pero pues les digo, al Movimiento Ciudadano se le reconoce como los innovadores en este aspecto, se lo reconocemos totalmente. Hasta yo creo que se lo agradecemos, sí, ¿no? Claro, la verdad, rompieron la dinamismo, le metieron dinamismo a las campañas. Pero aquí nos damos cuenta que pues, la edición de un video es mágica, o la edición de una fotografía, encontrar un ángulo específico en una fotografía, solamente pues es chido, ¿no? Tener la envoltura. Pero estos elementos que maneja en específico Movimiento Ciudadano y esta manera de ellos de trabajar, se tienen que apoyar en tener figuras carismáticas. Claro. Tener una figura carismática que te pues de pie a que lo cubras, lo vistas, y tener esta figura en Mariana Rodríguez y su esposo, el gobernador. Sí, en ese orden. De Nuevo León, Samuel García, que también se les reconoce que implantaron un estilo. Dentro del esquema de Movimiento Ciudadano, ellos implantaron un estilo que ya tomó
como propio el mismo partido. Los tenis fosfo, que fue una ocurrencia de ellos, que salió de un accidente, se puede decir, de la vida, y como tú dices, agarraron el hoy de Fox y lo convirtieron en una ventaja, y un chiste pedorro de unos tenis naranja brillante, pues se convirtió ahora en el movimiento fosfo, que se lo apropió ya tal cual todo el partido de Movimiento Ciudadano. Y que este estilo aboga o abona mucho a ser atractivo para un segmento de mercado muy importante, los jóvenes. Que por cierto, Jorge Álvarez Maínez se está enfocando en este momento en visitar universidades y captar el voto joven. Está chavo, tiene 30 y tantos años, y estás viendo que las otras dos candidatas son mujeres que andan en los 60 años, pues él se dirigió a captar el voto joven. Como sabemos, ellos nada más van por mantener el registro, claro, y creen que dirigiéndose a ese segmento de mercado electoral pueden tener los votos suficientes, no para ganar la elección, sino para mantener las prerrogativas y el registro y seguir viviendo y chupando sangre como el negocio. Es el negocio de tener un partido político en México. Sin embargo, Jorge Álvarez Maínez particularmente no es una figura carismática. Es lo que había, es lo que tenían a la mano para poder vestirlo. Se les cayó Samuel y de repente voltearon ¿y ahora quién? Y aquí viene el tema, Tomás. Jorge Álvarez Maínez está caminando con un traje que no es de él. Exacto. Ya estaba el traje puesto para Samuel García y pues ya tenían cosas, ideas, elementos y pues vamos a vestir a este compadre, ¿no? Ya entró de emergente, pues es lo que hay que taparlo. Pero en la ecuación Samuel García-Mariana, porque son un conjunto, claro, funcionaba perfectamente porque vimos que ese arranque de la campaña que no se dio finalmente, pues iban a entrar pero con tubo, como quien dice, ¿no? Como policía enredada. Estaban entrando con todo y había gente que iban a votar, que decían, yo voy a votar por él porque me hace reír. Ese es el elemento, ¿no? Pero pues se cae todo este aparato mercadológico en Jorge Álvarez Maínez. Y pues yo no le veo así grandes elementos. ¿Qué opinas de esta cuestión de cómo se comunica ahí Movimiento Ciudadano? Sí, a ver, efectivamente coincido plenamente contigo. Movimiento Ciudadano es el que mejor marketing político había estado haciendo hasta la fecha, ¿no? Eso, sin lugar a dudar, creo que los dos éxitos más grandes en la historia política de este país en términos de jingle han sido los de antes Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, ¿no? Naranja primero. Es de Convergencia. Exactamente. Y después Movimiento Naranja, ¿no? Ese estribillo que hasta en las discos las ponían y con este chavito, ¿cómo se llamaba? Yuawi, ¿no? Que ya ahorita lo sacaron de adolescente y ya como que perdió la gracia y ya no está teniendo el mismo impacto. Uno, por la edad. Dos, porque ya no hay la frescura que antes había. Y tres, por lo que tú dices, Néstor. Implantaron un estilo, un formato de hacer comunicación política que ya todos han de una o de otra manera copiado, asimilado y ejecutado. En ese sentido, en esta disrupción de marketing político, Samuel García, hombre del norte, broncudo, hecho pa'lante, con una mujer visiblemente sumisa, aunque en lo interno. Que diga que tiene autonomía ahora que es candidata a la alcaldía de Nuevo León. Pero hemos de recordar dos escenas. Claro. Cuando están platicando, están en una videollamada, están comiéndose sus chuletas o no sé qué, así como cavernícolas, ¿no? Porque norteños. Exactamente. Y la chica, Mariana, está con la pierna levantada y Samuel le reclama que anda mucha pierna, esto que bájala, se bien machote, ¿no? Y la chava así como que bien sacada de onda porque en su imagen, en su teléfono no se veía la pierna, ¿no? Y ya termina bajándola y lo demás le dice, pues es que me casé contigo para mí, no para el que los demás anden viendo, no para los otros, sí. Ese es el primero. El segundo, que se veía como un error, pero que al final, en la cultura machista o patriarcal, como se dice ahora, pegaba bastante bien. El segundo elemento fue cuando sale el famoso fosfo, que van en un carro, en un vehículo, él va manejando. Él va hablando, ¿no? Él está hablando, no sé qué. Y la chava como, ¿de qué me hablaste, güey? ¿No? Entonces, mira, mis tenis son fosfo. O sea, no te peleé, no te escuché, no te entendí, me vale madre. Pero eso lo convirtieron en el lema
de identificación e identidad de Movimiento Ciudadano. Entonces, ese elemento de estas dos figuras, Mariana, empresaria, instagramera, hoy tiktokera muy pesada, llamémosla así, por sus alcances, pues obviamente tenía una naturaleza muy propia. Juvenil, atrabancada, valiéndoles madre, etc. Y un Maynes, pues muy acartonado, que no, ahora sí que le quedó grande la yegua de este traje de marketing. Sí, por ejemplo, Mariana y Samuel aparte ya habían grabado canciones. Sí. Y aparte se ve que lo gozan, que lo disfrutan y que están en lo suyo. Sí, pero como chavos, ¿no? Pero este cuate como que lo forzan y hay que meterle edición, obviamente, para que se vea dinámico, cuando no se ha caracterizado por ser pues un elemento muy... que digamos que tiene mucha bilirrubina, ¿no? O sea, que es muy jacarandoso, pues tampoco, ¿no? Los dos elementos por los cuales se dio a conocer, uno, el chela destape, ¿no? En una carnita asada con Samuel, con cervezas carta blanca, ¿no? Samuel lo destapa ahí, que va a ser el relevo de él en la candidatura. Y después esta pues, borrachera en el estadio, en donde Maynes hace un ridículo ahí, que al final eso cayó muy mal. Ya está estigmatizado, ya es conocido como borracho. Ya es más, o sea, puede causar risa, pero para que un partido ya le llame Movimiento Caguama, imagínate. Ese es el SMC, Movimiento Caguama. Entonces, ya cualquier cosa, eso lo va a perseguir, ¿eh? Sí, porque sí. Y fue claro, o sea, ese es el tema, que fue muy claro, muy notorio, todos lo vieron, entonces no se la puede sacudir ya. Exactamente. Ese es el elemento. Pero bueno, básicamente la comunicación que está planteando no es grosero. No. Es apropiado, pero sí tiene que tener un estilo y dice que van a combatir la política vieja. Bueno, estamos hablando también de un partido político cuyo dirigente vive de esto desde hace 26 años, tiene regenteando las siglas. Con un partido y que viene del PRI, siendo gobernador priista aquí de Veracruz. Pues, ¿con qué cara me estás diciendo que vas a combatir la política vieja si tú tienes política vieja ahí, claro, ¿verdad? Pero bueno, esos son los elementos que está manejando Movimiento Ciudadano. ¿Ves algún atisbo por ahí de este partido? No, mira, yo creo que va a dar para lo que les tiene que dar o para lo que quiere que les dé registro. No les va a dar para más. Esa idea de buscar pegarle con Samuel y con Mariana en esta dupla hasta un 15 y una campaña de un 20% de votos, ya no va a ser. Yo creo que para ellos, con Maynes, una campaña, entre comillas, exitosa, sería de un 5% de votación, ¿sí? Para saltar el tema del registro. Pero ante un escenario tan polarizado, en donde la competencia es Xóchitl, Claudia, Xóchitl, Maynes y Movimiento Ciudadano, lo digo desde ahorita, no tiene la más mínima posibilidad de ganar, remontar, alcanzar o siquiera entrar a competir. Su lucha es por mantener el registro. Y mira que desde hace tantos años muchos analistas han dicho, a ver si ahora sí Movimiento Ciudadano pierde el registro. Pero regresamos al punto. Su comunicación política basada en marketing es lo que les ha dado el registro. Porque no tiene militantes, Néstor. No, exactamente. Yo no conozco a nadie fuera de Dante Delgado y su hijo, que va a ser candidato a senador. Exactamente. Yo no conozco a nadie que diga bueno, yo toda la vida, Movimiento Ciudadano, toda la vida. Sí, yo soy de MC. A ver, en tus redes, ¿conoces a alguien que diga, yo voy con mi partido MC? Jamás. O sea, así, no hay militancia. Hay burocracia. Hay empleados de Dante Delgado. Pero militancia real no existe. Y por lo tanto, todos sus votos son votos de marketing y de vez en cuando algún personaje importante de alguna región que les hace que tengan una buena votación y eventualmente ganen, como en Jalisco, con Alfaro, por ejemplo. Así es, Tomás. Ahora, pasemos a Morena, Partido Verde, PT. Lo que es denominada pues, la Cuarta Transformación y esta... pues el oficialismo, ¿no? La campaña oficialista con Claudia Sheinbaum al frente y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues atrás moviendo los hilos, aunque digan que no, pero es todo más que obvio, ¿no? Claudia Sheinbaum, el gran problema de Claudia Sheinbaum es que está amarrada por el discurso y la agenda del presidente. No hay más. Tal cual. No puede contradecir al presidente, no puede proponer mejoras. Tal cual, ni siquiera puede proponer mejoras. ¿Por qué? Porque si dices que vas a mejorar algo, es que no está funcionando actualmente.
lo cual choca con el discurso del presidente López Obrador de que su gobierno funciona, no hay inseguridad, no hay gasolinazos, no hay subida de impuestos, el dinero alcanza. Cualquier mejora, ¿no? Cualquier mejora que ella pudiera plantear, pues es echarse la soga al cuello totalmente. Y por esto no apuesta a mejorar o hacer propuestas de mejoras prácticamente, sino que apuesta por un concepto que se llama consolidar el movimiento. O hacer el segundo piso de la cuarta transformación. O sea, darle continuidad a lo que ya hay. Ese es el problema con el que yo me encuentro en el caso de Claudia Sheinbaum. Así es. Y fíjate que rompe con la tradición histórica de el presidencialismo y sus candidatos en este país. ¿Por qué? Porque cuando el PRI gobernaba y se nominaba ya el candidato, había una especie de permiso tácito de que el candidato empezara a criticar, así sea entre líneas, a las acciones del gobernante saliente, y que el presidente que estaba por salir se reculaba y se retraía de los medios de comunicación para darle toda la cancha y todos los reflectores a su candidato. Y mostrarlo como algo novedoso, ¿no? Exactamente. Esa era la batalla, esa era la idea, darle todo el escenario al candidato que podía ejercer crítica. Podemos recordar el discurso en su momento de Luis Donaldo Colosio cuando mencionó el discurso: veo un México con hambre y sed de justicia. Se dice que es un discurso de rompimiento, pero hay quienes dicen que no hay rompimiento porque ese discurso lo supo, estuvo enterado Carlos Salinas de Gortari antes de ser pronunciado. Es decir, sí, no hay bronca. Pégame. Yo ya me voy. Pégame. Tú, si me tienes que pegar, pégame. No hay porrón, no hay problema, ¿no? Obviamente en el análisis después del asesinato se dice que ese fue el discurso que le causó la muerte, pero bueno, ese ya es otra historia. Lo pongo solamente como ejemplo. Aquí lo que tú acabas de plantear, Néstor, es que esta candidata no solamente no tiene permiso de hacer una insinuación de rompimiento, de crítica, sino que además de que no tiene permiso, sabe perfectamente bien ella que si lo hace, toda la base de Morena, todos los seguidores de Andrés Manuel López Obrador le van a abuchear y no le van a votar. Es decir, está, como bien dices, está amarrada al destino de Andrés Manuel López Obrador. Es más, hizo un equipo de académicos, de intelectuales, para armar su plan de gobierno, su programa de gobierno. Y después de que lo anunció, el presidente anunció reformas a la Constitución, como entre ellas reforma electoral, reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum? Todas las propuestas de Andrés Manuel López Obrador las hago mías. Entonces dice uno, ¿y tu staff de especialistas, tu staff de académicos, tu staff de gente pensante que va a crear tu programa de gobierno? Pues ya se jodió. Porque simple y sencillamente todo lo que dijo o lo ha dicho este presidente en estos últimos días, semanas y meses de este año, ella lo está asumiendo como una orden a acatar. Por lo tanto, mi estimado Néstor, por eso es que se le ha denominado como la calca, ¿sí? O el muñeco de ventrílocuo, simple y sencillamente es la réplica región 4, tipo cuarta, del presidente, porque podemos criticarle muchas cosas a López Obrador, Néstor, pero el tipo es un personaje que se mueve muy bien en el escenario. Para mí es el mejor político que ha dado México, después de Carlos Salinas de Gortari. Sí, o sea, vamos, maneja muy bien las masas, los tiempos, los mensajes, el hablar lento. Y tú oyes a Claudia Sheinbaum, entonces no, pues no. Pero te voy a decir una cosa, ya la he escuchado ahorita ya en campaña, en algunas entrevistas que ya se está aventando ir a entrevistas, por ejemplo con Joaquín López Dóriga, que ha sido un acérrimo crítico del gobierno de López Obrador. La mujer sí es inteligente, es inteligente. Digo, académicamente tiene el grado de doctora. Pero obviamente es esto que tengo que tener las manos amarradas y pues al estar así, ser prácticamente una, como dices tú, una calca, que ella también tiene una pequeña campañita en la que se intenta desprender de eso sin mayor éxito, porque pues es que maneja los mismos términos que ya hartan a la gente, que son conservadores, neoliberales, fifís, todo esto que el presidente se ha encargado de saturar todos los días desde que empezó su gobierno con las famosas mañaneras, y lo vamos a seguir escuchando ahora en una campaña intensiva. Ese es el gran problema que tiene Claudia Sheinbaum, además de que
ahora que se le critica o se le señala de estas cosas, pues tiene negativos. O sea, cuando quisiera defender cosas como el metro, es que ya promete hasta cosas tipo del metro, ¿no? Tiene negativos, entonces con esos negativos no puede argumentar defensa. Claro. Ese es el tema que tiene ella. Y pues su estrategia es seguir atacando a los neoliberales, a los de antes, cuando a los ya su gobierno tienen 6 años, Néstor. Exactamente. O sea, dice uno, ok, hay un problema del pasado, por supuesto, pero válgase la expresión. En 6 años no pudiste quitarlo. Pues sí, entonces, ¿para qué pidieron el voto? Así de simple. Pero además, su tonito, Néstor. Ahí está el periodo neoliberal. Entonces, híjole, no vende. Entonces, además de que está atada, además de que por necesidad no está haciendo propuestas propias, independientemente de que sea una mujer inteligente, pues simplemente su forma de comunicar, uno la escucha y dice, hijo, pues no pega, no emociona, lo básico mínimo, no emociona. Y además, escenas como las de con Claudia Brugada, en donde se presume que hubo jaloneos, y hay videos en donde pudiera interpretarse que sí hubo jaloneo, o pudiera interpretarse en que no, que hubo cordialidad. Sea lo que sea, las redes sociales, las hasta hace algún tiempo benditas redes sociales para López Obrador, ¿sí? Simplemente ha dicho la sentencia de las redes sociales es que es un pleito entre Clara Brugada y Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, que no se llevan, y eso por supuesto, Néstor, va a llevar consecuencias electorales en la Ciudad de México. Entonces, hay una serie de situaciones, elementos que ponen en riesgo a Claudia Sheinbaum, cuya única tabla de salvación es la maquinaria electoral que ha venido construyendo Andrés Manuel López Obrador con los programas sociales, el manejo de las burocracias, los pactos regionales, etcétera, etcétera. Y justamente por eso Claudia Sheinbaum está amarrada al presidente. Y prácticamente no puede hacer propuesta, sino que, qué ironía, siendo la candidata a la que va a entrar en su lugar, su labor o su estrategia de mensajes, alimentar el discurso presidencial. Tal cual. Prácticamente, ¿no? Reforzarlo. Eso va a ser el tema. Y ahora, Tomás, pasamos a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, que está armada por el PRI, el PAN y lo que queda del PRD. Xóchitl Gálvez, la gran sorpresa, que ya hemos dedicado varios programas a ella, y esta irrupción que tuvo para construir en 1 o 2 meses pues una campaña que en, ¿qué será?, 4 años no pudo hacer una figura representativa de estos partidos. Exacto. Y que pues vino a cambiar las cosas. Y yo tengo estos apuntes que tengo. Ya fuera Samuel García y su esposa, como estos chamacos genios, niños prodigio de la red social, pues el carisma dentro de la campaña presidencial está cayendo ahora en Xóchitl Gálvez. Claro. Porque yo también vi cuando irrumpieron, lo que te digo, en esos videos donde apenas como que iba a arrancar la propaganda de Samuel con su esposa, que venían con todo. Ahí el efecto Xóchitl Gálvez que veíamos todo dinámico y todo, qué chido se ve, ¿no? O sea, se ve distinto. Pues como que se vio opacado, ¿no? Por la figura de... Sí, la conversación se fue hacia Samuel y Mariana. Exactamente, pero ahora quitas hasta estos elementos y, como ya mencionamos hace rato, metes a Jorge Álvarez Maínez como candidato con este poco nulo carisma que tiene. Pues digo, esta carga carismática dentro de esta contienda electoral está cayendo con Xóchitl Gálvez, que es una figura que ríe, sonríe más, se la pasa en pachanga, que también se ve que sí le está disfrutando, porque hasta ella misma dijo, nos vamos a divertir mucho, ¿eh? Claro. A diferencia de lo que está ofreciendo Claudia Sheinbaum, con también esta formalidad, con este presidencialismo, con este priismo disfrazado de guinda que estamos viendo. Exacto. Porque así tal cual eran las sucesiones presidenciales del PRI, así como se está viendo en Morena, con ese tono de soberbia, ¿no? Que se sabe que va adelantada y que tiene el respaldo presidencial. Así es. Y fíjate, hablando de esa parte emotiva y cómo en unos empieza a verse mal, en otros Xóchitl se ve bien, has de recordar un momento en que saca un video Xóchitl tomando una caguama. Ah, ¿sí? Tomando una caguama. Sí, y en ella se ve natural, o sea, pues es banda, es raza.
raza, pues aquí nos venimos echando una caguama. Maines, la chela, esto, el otro. ¿Y a quién se le quedó la etiqueta negativa? A Maines, no a Xóchitl Gálvez, porque a Xóchitl Gálvez se le vio muy natural, o como se dice en las redes sociales, es muy orgánica. Su alegría es orgánica, es parte de su naturaleza. Se rieron mucho también, Néstor, cuando obtuvo el registro ante el INE ya como candidata oficial del PRI, del PAN y del PRD. La Xóchitl Gálvez brincando de alegría. Obviamente, la gente de Morena se empezaron a burlar de ella y su explicación fue muy básica. A ver, es que yo, de donde vengo, jamás me hubiera imaginado que hubiese yo llegado a ser candidata a la presidencia de la República. Es decir, me causó la misma felicidad que cuando me dijeron que había yo pasado el examen a la ingeniería. Entonces, esa alegría de Xóchitl Gálvez, reflejada en muchos momentos, pues es lo que le está dando la simpatía, la empatía por parte de la gente, que ante el vacío empático de Claudia Sheinbaum y el vacío empático de Maines, pues todos los huecos, todos los vacíos se llenan. Y ese vacío, justamente como estás diciendo, lo está llenando Xóchitl Gálvez, porque es natural. Le podemos criticar muchas cosas, pero es una mujer natural. Los contras que tiene, un contra que tiene Xóchitl antes de que siga avanzando con esto, y es importante mencionarlo, pues es lo que la rodea, ¿no? Claro. Los partidos de antes. Exacto. Precisamente el PRI, el PAN y el PRD, que ella se ha encargado de batear el asunto y dice, no, pues ahora los priistas malos ahora están en Morena. Ese tipo de situaciones, claro, se ha intentado deslindar de muchas cosas, pero pues es de donde se agarra precisamente la Cuarta Transformación para decir, y Movimiento Ciudadano para decir que la política de antes, para lastimar la campaña de ella. Pero aparte de lo que tiene Xóchitl, tiene una voluntad contestataria. Sí. O sea, y lo vimos que cuando se le armó de pedo el presidente, cuando la desdeñó el presidente, ahí es donde inició pues, su camino a la candidatura presidencial, de ir a tocar la puerta de Palacio Nacional con el amparo. Y también tiene velocidad de respuesta, que es lo que te decimos, de que le tiran un madrazo y está muy bien asesorada, y ella misma se ve que le sabe. O sea, y se ve que tiene un staff que ver qué dijo el presidente, qué dijo Claudia Sheinbaum, qué dice Obrador, qué están diciendo los de enfrente, por si hay que contestarle. O sea, están altirísimo, están altirísimo, justamente recabando información, declaraciones, tuitazos, etcétera, para si se pondera que es necesario responder, responden. Y también otra ventaja que tiene ella es que ella sí puede plantear agenda. Claro. Porque dijimos, lo que trae Movimiento Ciudadano es otra cosa, lo que trae Claudia Sheinbaum es la continuidad de lo de Obrador, ya lo dijimos ahorita hace unos minutos, y entonces esto le da la puerta abierta a Xóchitl Gálvez para ser ella quien plantee los puntos a seguir, o sea, ir de avanzada sobre varias temáticas, como creo que hace unos días planteó hacer una reunión o firmar un pacto de pues, casi de civilidad entre ellos, cosa a la que ninguno de los otros dio respuesta, pero como dicen, los que quedan mal son ellos, porque la idea de llevarnos chido, aquí se las planteé, pero cómo se iban a ver los otros doblando las manitas, metafóricamente hablando y haciéndole caso a la otra, dándole por su lado, ¿no? Ese es el tipo de cosas que sí puede hacer ella. Ella puede seguir planteando propuestas y decirle a los otros, invitarlos, ¿se suman o no se suman? Y si ellos no quieren, pues ¿quién queda mal? Ella está en plan proactivo y los otros están en plan reactivo. Es decir, como bien dice, ella está planteando la agenda. A ver, Néstor, cuando fue a Fresnillo, Zacatecas, la ciudad más insegura, donde la gente más tiene miedo, planteó el tema de la carcelota, ¿no? Una gran cárcel para meter a los delincuentes. A ver, se le criticó que si quería hacerle al Bukele, que si ya cárceles grandotas y de alta seguridad existían, etc. Lo que quieras, gustes y mandes. El tema es de que ella puso el tema y la gente empezó a hablar de ese tema. Claudia Sheinbaum habló del tema, Maines habló del tema, de que burlándose o no, lo que sea, pero hablaron del tema. Es decir, Xóchitl Gálvez está teniendo el control de la agenda de esta campaña. Claudia Sheinbaum va atrás, al igual que Maines. Y Maines, en este papel que se suponía que iba a jugar, que era empezar a golpetear a Xóchitl Gálvez para bajarle los puntos y hacerle el trabajo sucio a Claudia Sheinbaum, ya que se ha quedado completamente opacado
por ya los elementos que habíamos dicho y comentado previamente, y por la propia necesidad de que, no, pues es que también tenemos que pegarle a Claudia Sheinbaum porque si no, no vamos a obtener el registro. Entonces aquí la que está poniendo la agenda, a ver, en 2 semanas ha sido Xóchitl Gálvez la que lleva al frente esta campaña, estos temas, esta agenda. Por supuesto, la gran pregunta es, ¿esto es suficiente? No, no es suficiente porque ante la crítica que se le hace los partidos de siempre, PRI, PAN, PRD, justamente están en la hueva, Néstor. Están, ahora sí, literalmente colgados de las enaguas de Xóchitl Gálvez. Uno ve sus redes sociales y no están creando contenido propio o institucional para poder apuntalar, apoyar, respaldar el trabajo comunicacional que ha venido haciendo Xóchitl Gálvez. Porque una cosa es que tu candidata esté generando contenido de redes y otra cosa es que tú como partido, PRI, PAN o PRD, no estén haciendo lo propio. Y no estén haciendo lo propio porque la disputa incluso entre esos partidos es ¿por qué partido, por la vía de qué partido Xóchitl Gálvez va a obtener más votos? Ese es el gran reto, porque recordemos que antes las coaliciones eran un convenio de coalición, se hacía un solo logo para donde iban incluidos en este caso los 3 partidos, y en el convenio de coalición se decía, para tal partido va a ir tanto por ciento de la votación, para tal partido va a ir tanto por ciento de la votación y el tercero tanto por ciento. No, aquí cada partido se va a llevar los votos que sean capaces de generar o construir, y no están haciendo lo básico para que digan, pues mira, si vas a votar por Xóchitl es por esta vía. Así es, y armas que tiene ella es esta chispa, este coloquialismo y este arraigo popular que ella tiene de pues, su historia de vida, lo cual puede crear mucha empatía en la gente, ¿no? Y también se ha encargado de nutrir eso. Y su dinámica es esta: contestar, responder, no dejarse, señalar los errores que tiene este gobierno, que es exactamente lo mismo que utilizó Andrés Manuel López Obrador en toda su historia política hasta que llegó a la presidencia. Eso es lo irónico del asunto. Andrés Manuel López Obrador construyó una carrera política criticando al poder. Y ahora que es él el poder, pues desdeña a los que ahora critican el poder que él representa. Ese es el punto. Pero a ver, ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué López Obrador se tardó tanto en llegar al poder? Porque si bien criticaba y logró un gran capital como opositor, su gran problema es que siempre estaba de mal humor. Era un tipo que comunicaba de manera muy agria. Sí, nadie le negaba que era un gran opositor, que muchas reformas que se hicieron fueron gracias a los señalamientos y los cuestionamientos de López Obrador, su movimiento, incluso desde el PRD. Pero la primera elección en 2006, la segunda en 2012 las perdió por su mal humor. Cuando le empezó a meter ironía, cuando le empezó a meter broma, cuando le empezó a meter la chispa, Riquín Canallín en un debate, me guardo la cartera, y todo eso. Cuando le empezó a meter la ironía y el chistecito, fue cuando ganó López Obrador. Y eso, justamente, ese equilibrio es lo que está teniendo Xóchitl Gálvez. Está criticando, está cuestionando, está señalando, está poniendo el dedo en la llaga, pero está teniendo la chispa, la empatía, la alegría que no tuvo López Obrador en las 2 primeras campañas. Así es, Tomás González Corro. Así es la cosa ahorita en lo que está iniciando las campañas. Ahora, cosas que han pasado en campañas antiguas, ya cerrando este podcast que está bastante interesante, es que las estrategias políticas han llegado a cambiar. Las estrategias de comunicación a veces no funcionan, como me acuerdo de Josefina Vázquez Mota, que a media campaña quisieron empoderarla diciéndole la jefa, cuando su campaña normal no está jalando. Pero a lo que doy pie, funciona o no funciona, pero si ven que algo no jala, puede haber un cambio a mitad de la campaña, y tal vez podamos hablar de eso pues más adelante. Apenas estamos en los albores de este camino hacia la presidencia de la República, y creo que hicimos un buen análisis en esta ocasión, Tomasito. O si quieres agregar algo. No, pues sí, simplemente la mejor manera de los candidatos de la oposición abajo de la candidatura presidencial deben de tomar en cuenta la estrategia de Xóchitl Gálvez. Es decir, no puede haber un candidato de oposición que aspira a ganar si no critica, si no cuestiona, si no señala. Si quiere hacer solamente una campaña bonita de mensajes positivos, buena onda, está condenado al fracaso.
tiene que pegar, tiene que cuestionar, tiene que señalar, porque tienen que capitalizar la indignación y el encabronamiento de la gente. Porque la gente ahí está, está puesta. Te digo lo mismo, es el mismo Claro. modelo López Obradorista. Claro. Prácticamente lo mismo. Prácticamente, así es. Y pues esa es la talacha de los candidatos a gobernador, candidatos a diputados federales, candidatos a senador. Que nunca vamos a conocer, entonces ni los conoce la gente. Esa es la bronca, Pero ¿no? bueno, la chamba es la que tiene que ser precisamente para ir Claro, creando marca personal, claro. no solamente para este proceso, sino para lo que venga, ¿no? Para lo que venga. Así es, Tomás González Corro. Entonces, ¿dónde te podemos seguir, Tomásito? En Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, y en TikTok y por todos lados. Ahí andamos metidos en las redes sociales, mi estimado Nelson. Perfecto, a mí me encuentra como @eldougie en Twitter, esto es @eldoogie, y también en la fanpage de El Dougie Olivares, se escribe así como les dije, así se escribe. Y ahí pueden encontrar algunos chistecillos, algunas notas y babosada y media que tiene que ver con este ámbito de la política y el sarcasmo que tanto nos encanta. Pero a veces nos ponemos serios, Tomás, como en esta ocasión, que es importante y es bueno también crear escuela política en este ámbito, ¿no? Esto ayuda a la democracia también, ¿no? A las maneras de comunicarte y que todos también tienen chance de poder participar. Así es. Entonces, bueno, Tomás, nos estamos escuchando en una siguiente emisión de su podcast Políticamente Incorrecto.